Las perspectivas de crecimiento para Europa son cero. Cero o prácticamente cero de cara a los próximos años. Llevamos una racha de la que no somos capaces de salir, un estancamiento secular, una esclerotización de la economía tremenda y además tenemos tanto ego que vamos dando lecciones de economía, de mercado, incluso de democracia al resto del mundo. Es tremendo cuando deberíamos mirar la basura que tenemos dentro de casa y dejar de juzgar, como digo, al resto del mundo. Vamos a analizar un poco la situación no solo de Europa, sino también de Estados Unidos y de China en este repaso global que vamos a hacer en la conexión macro. Arrancamos. Últimas noticias, actualidad, economía, finanzas, macro. Y hoy lo hacemos con 6 imágenes. Como siempre nos gusta hacer esta sección con soporte visual. Vamos a poner a mi izquierda la primera de ellas, que son un poco las expectativas de crecimiento de cara a los próximos años. Vamos a ver qué potencia, qué país va a aportar más al crecimiento global. Evidentemente serán emergentes y no desarrollados, pero fíjate, vamos a verlo en la imagen en grande, como China, bueno, es el que más va a aportar al crecimiento, ¿verdad? De cara al año 2030, en los próximos 5 años, en el próximo lustro. Y bueno, ahí lo veis con un 23%, luego está la India, Estados Unidos, bueno, que sigue creciendo, también será el tercer que más aporte con un 11%, y luego ya cae mucho, Indonesia, veis ahí a Rusia, Turquía, también como gran país emergente, Brasil, Alemania, el único que aparece de Europa. Y bueno, es curioso porque somos nosotros los que le vamos dando lecciones a China, cuando es China, insisto, el que va a aportar ese gran crecimiento, como digo, en el próximo lustro. Europa ni está ni se le espera, ¿no? Entonces es curioso y gracioso incluso escuchar a Ursula von der Leyen o a Christine Lagarde pues dar lecciones de mercado a China, ¿no? Que bueno, que tendrá que corregir sus errores, no digo que no, pero desde luego Europa debería centrarse en la basura, como digo, que tiene en casa, barrerla, y una vez lo haga, ya podremos ir dando lecciones al resto del mundo. Porque es curioso, cuando vemos esta fotografía, que en los próximos 5 años pues no va a aportar nada de crecimiento al mundo. Esta es la realidad, la dura realidad que persigue al viejo continente. A mí me hace mucha gracia y hasta me enfada cuando, insisto, vemos a nuestros líderes, que realmente no sé a qué intereses responden, desde luego no a los de nuestra sociedad, y dando lecciones de libertad, de capitalismo, de mercado, de económicos, incluso también de democracia, cuando hemos visto barbaridades como esa injerencia en las elecciones en Rumanía, también ese atentado al primer ministro en Eslovaquia y otras muchas. Bueno, pues tenemos mucha basura dentro de casa, y lo último que vamos a hacer es ir dando lecciones, ir dando, pregonando misa, ¿verdad?, a un resto del mundo, cuando nos están pasando por delante, por detrás, por arriba, por abajo, por todos lados, mientras nosotros seguimos mirando fuera de casa y no dentro, ¿no? Tremendo, aquí lo veis. Pues China, insisto, con sus errores, va a ser el país que más va a aportar al crecimiento global en el próximo lustro. También a nivel de mercados creo que es interesante, evidentemente van a ser siempre aportar más, por supuesto, países emergentes que tienen mucha más capacidad de crecimiento que los países ya desarrollados, que los países ya maduros, pero desde luego es una fotografía que creo que es un golpe de realidad muchas veces para ciertas economías, ¿no? Bueno, y fijaos como Estados Unidos, que sí sea lo más comparable a Europa, pues sigue aportando mucho crecimiento, porque es un país dinámico, un país, por ejemplo, con un mercado laboral bastante flexible, donde recientemente veíamos como Intel, por ejemplo, iba a despedir el 20% de su plantilla de fábrica, y no es un drama nacional como se ve eso en Estados Unidos, ya que es fácil recolocar, ¿no?, a esos empleados que se quedan sin trabajo. Bueno, enseguida pueden encontrar otro trabajo, ya que es un mercado laboral, como digo, flexible, no hay altos costes de despido ni de contratación, tampoco hay un control de precios, es decir, de salarios, y todo esto hace que sea muy dinámico, y una economía realmente siempre se basa en un empleo flexible, ¿no? Bueno, esto Estados Unidos, Europa lo adolece, ¿no? A pesar, insisto, de que hayamos hablando de estado de bienestar y esa protección a los menos favorecidos, como realmente este tipo de regulaciones como la europea lo que hace es machacar, ¿no?, a las clases medias y bajas sobre todo, ¿no? Aunque, insisto, de cara a las cámaras dicen que les protegen. Bueno, es todo, como digo, demagogia, populismo absurdo. Vamos con la siguiente de las imágenes. Aquí quería, pues, dar un cierto crítico, ¿no?, tono crítico a Europa, porque creo que se lo merece, y creo que somos nosotros los que vivimos en este continente los que tenemos que poner a veces el grito en el cielo, ¿no? Antes de seguir con el vídeo, darme un segundo. Si queréis profundizar en lo que estamos analizando en este vídeo, os invito encarecidamente a descargaros nuestras guías, nuestros ensayos financieros en tradingpro.app. Aprenderéis sobre plomería, fontanería monetaria, también sobre criptos, blockchain, análisis de empresas, valoración de compañías, fiscalidad en la inversión y mucho más. Esto es perfecto además para complementar
la educación, la información que vamos viendo en este canal. Ya me diréis qué os parecen, a ver si os gustan. Seguimos con el vídeo. Y fijaos, más de lo mismo, seguimos en Europa. Esta imagen ya me quedó incluso en mi país, España, porque es una vergüenza. Esto no se lo escucharéis nunca al gobierno ni a los medios generalistas, pero es una imagen que debería correr por todas las casas, ¿no? Vamos a ponerlo en grande para que lo veáis mejor y me dejáis entender a la perfección. Son los salarios en términos reales, desde el COVID-19, desde la pandemia. Fijaros, en términos reales, en España los salarios han bajado. Llevamos 5 años con una reducción del 4% en los salarios. Es verdad que Italia ha sido más grave, lo de Italia es otra vergüenza ajena. Vamos a ver si Meloni puede cambiar un poco la dinámica, es complicado, pero ahí veis como España es el segundo país donde más han reducido los salarios, no en términos nominales, que es como la mayoría de la gente piensa, por desgracia, sino en términos reales, es decir, han crecido por debajo de la inflación, exactamente en acumulado un 4%, es decir, hoy somos más pobres que en 2021, es la realidad en agregado de los trabajadores. Luego ahí lo veis Eslovaquia, la eurozona en general, pues también ha tenido cierta corrección, Francia, Alemania, es decir, en general Europa, salvo algún caso en particular como Chipre, que bueno, ellos lo llaman paraíso fiscal, un paraíso fiscal en términos europeos es todo lo que no es un infierno fiscal, ¿no? Pero bueno, ahí lo veis como hay dos países, bueno, pues más inteligentes, que bueno, han sabido, generar cierto crecimiento o mejoras de vida a los trabajadores que los países más regulados, más fiscalizados, que lo veis en la parte izquierda, y esta es la dura realidad. Nos hemos empobrecido, llevamos un lustro donde nos estamos empobreciendo, es decir, en la primera imagen vemos como en el próximo lustro las economías que más van a aportar al crecimiento global pues no van a ser las europeas por ningún lado, y aquí estamos viendo como además al trabajador en términos reales se nos sigue empobreciendo, y aún así tenemos las narices, ¿verdad?, y el ego tremendo y la demagogia de ir dando lecciones al resto del mundo. Es que yo escuchaba, y lo digo porque el otro día se quejaba Ursula von der Leyen del modelo chino, ¿verdad?, que no le falta razón si quiere, pero antes de poder criticar al resto debería mirarse su ombligo, ¿no? Digo yo, por lo menos, como vemos pues métricas tan desastrosas como las que acabamos de compartir con vosotros. Es que uno no puede hacer otra cosa que enfadarse, ¿no? Cuando, insisto, escucha a los líderes europeos, que es una burocracia totalmente deneznable, ¿no? Vamos a la siguiente de las imágenes. Vamos a pasar también a Estados Unidos, que oye, le hemos hecho algún piropo, porque es un mercado algo más flexible, una economía más dinámica, tampoco no tiene tanta burocracia, es un poquito más liberalizada también a nivel fiscal, pero tiene lo suyo, ¿no? Vamos a ponerlo en grande, porque el gran problema de Estados Unidos ahora mismo es la deuda. Eso creo que ya lo hemos analizado por activa y por pasiva en el canal, tenéis varios vídeos, pero bueno, fijaros un poco las estimaciones de Goldman Sachs, cómo espera que hasta el año 2035 el déficit se continúe estancado, crónico, en el 6-7%. Esto es una salvajada. Es decir, lo que está diciendo Goldman Sachs es que durante los 10 años va a mantener Estados Unidos un déficit de en torno al 6-7% del PIB. Esto es una auténtica barbaridad. Esto es, bueno, se está criticando muchísimo a Francia dentro de Europa porque ha tenido déficits del 5-6% de forma muy puntual, y lo que está diciendo Estados Unidos es que lo va a sostener básicamente en 15 años, desde el COVID-19, que quizás es más entendible, pero desde el 2020 hasta el 2035, déficits de en torno al 7-10%, ¿no? Si cogemos también un poco el COVID. Esto es una salvajada, esto no se ve ni siquiera en épocas de guerra. Ni siquiera en épocas de guerra. Es que hemos normalizado esta auténtica brutalidad, que ya os lo digo yo, y no creo que haya que ser muy versado en economía para entenderlo, le va a pasar factura a Estados Unidos. Ya lo estamos viendo, como la confianza en el dólar se está perdiendo. De hecho, pues por lo general, antes como veíamos épocas de crisis, épocas de incertidumbre, épocas de tensión geopolítica, el inversor medio se refugiaba en el dólar o en el mercado de bonos estadounidenses. Ya no está pasando eso, ¿no? De ahí que estemos perdiendo correlaciones históricas como los tipos reales en Estados Unidos con el oro, o, insisto, esta señal de mercado de que ante cierta incertidumbre no se busca refugio en los pasivos del tesoro estadounidense. Esto le va a hacer mucho daño y veréis cómo va a perder financiación. Ya lo está haciendo, ¿no? De hecho, cada vez cuesta más colocar la deuda a Estados Unidos, sobre todo en la parte larga de la curva. Tendrá que entrar, como siempre, la banca central a cubrir esa falta de demanda, y cuando empieza a ser el Banco Central, en este caso la Reserva Federal, la que monetiza deuda para seguir financiando el brutal déficit del gobierno, que es gasto corriente, para tejer redes clientelares, ya sabéis, es algo que todo el mundo, creo que con dos de frente, tiene que estar ciertamente en contra. Una cosa es que haya déficit y otra cosa es que haya un super déficit como en Estados Unidos. Pues esto le acaba pasando mucha factura a Estados Unidos, y quizá acabe enterrando su mayor arma, que ha sido tener la divisa reserva del mundo, en este caso el dólar. Bueno, pues causa-consecuencia, como digo, no lo vamos a ver a corto plazo, pero sí a medio y largo plazo,
y ojalá lo estemos contando aquí en directo en Trading. Pero seguiremos crítica a Europa, pero Estados Unidos también tiene lo suyo, y el principal problema está en la deuda, algo que Donald Trump lo dijo en campaña y tampoco ha corregido. Vamos con la siguiente de las imágenes, y evidentemente este déficit del 6-7%, que es vía público aumentar la demanda agregada, esto es inflacionario, al más puro estilo de cualquier teoría monetaria lo va a defender. Al final la demanda agregada se puede alimentar o bien por la parte privada o bien por la parte pública. La parte privada ya ahí depende del crédito, de los préstamos bancarios, el consumo, etcétera, etcétera. Pero la parte pública ahora mismo con ese déficit sí que, claro, está pues metiendo mucha más oferta monetaria al sistema, que si no acompaña la demanda monetaria en la misma proporción de la demanda monetaria, pues va a generar inflación de cualquier manera. No hay forma de discutirlo esto. Y fijaros, a Polo en grande para que veáis un poco las perspectivas ya, tanto de la Universidad de Michigan como de la Fed de Nueva York, como sobre todo la Universidad de Michigan, la tenéis en amarillo. Está hablando de que a un año la inflación puede subir al 6,6%. Evidentemente hay factores por parte de la oferta, no solo la demanda, como la guerra o como los aranceles que pueden influir. Esto es lo que espera. Tuve el tiempo de poder leerme los informes de la Universidad de Michigan, que siempre son muy interesantes, y tanto por el lado de por posibles shocks de oferta como por aumento de la demanda agregada, pues ese déficit fiscal y el ciclo de endeudamiento privado, pues ven un repunte de inflación brutal, al 6,6. Esto no es el día de los inocentes, no es una rata, es lo que espera la Universidad de Michigan. Insisto, que a un año vuelva el IPC al 6,6. ¿Os imagináis el desastre que puede ser esto? También para la Reserva Federal. Y bueno, la Fed de Nueva York, que es algo más comedido, habla de que puede subir a un año por encima de nuevo del 3%, o sea, que del 3%. Es decir, vamos a un entorno donde veremos si más o menos, pero seguro que la inflación va a estar bastante por encima del objetivo del 2%. Y esto, insisto, es un entorno que hace mucho tiempo que no veíamos, porque desde el año 2000, todo este siglo, hemos convivido con cierta estabilidad de precios, incluso con varias fases hasta de inflación sana, entre comillas, y ahora, tras el COVID, había una inflación latente, ¿no? Que era todos estos problemas de quantity easing, y toda esta expansión fiscal que hemos visto, tarde o temprano iba a acabar generando inflación. A veces va con decalaje, pero realmente era un problema latente que está estallando. Y bueno, evidentemente los shocks de oferta que tuvimos con el COVID fueron el catalizador, y desde entonces pues hemos ya normalizado déficits brutales que son directamente inflacionarios. También pues hemos mantenido cierto ciclo de endeudamiento privado, que esto es más o menos normal, depende mucho del ciclo económico, y por supuesto ciertos shocks de oferta que puedan llegar o bien por guerras o bien también por, en este caso, aranceles que quiere poner Donald Trump. Es decir, vamos a un entorno donde las cadenas de suministro no van a ser tan eficientes, lo que se llama la desglobalización. Entonces, insisto, vamos a convivir con inflación pues por encima de a nivel de IPC, la inflación monetaria es que está en torno al 8% anual, el IPC está en torno al 3%, en agregado vamos a una inflación real, como la llamo yo, de un 10% aproximadamente. Pues yo digo que más o menos hay que hacer una inversión, si es posible, que supere esa rentabilidad nominal para más o menos tratar de mantener el poder adquisitivo. Eso sé que es un poco exagerado, quizá uno lo pueda poner en algo menos, pero desde luego tenemos la obligación de invertir y tratar de sacar rentabilidades altas para cubrir este brutal impuesto invisible, que es por un lado la inflación monetaria y por otro lado la inflación real. La inflación real es la que veis en esta imagen, que como veis, insisto, es una auténtica salvajada las expectativas que tienen tanto la propia Reserva Federal, que esto es curioso, que siempre va a ser conservador, como la Universidad de Michigan, que quizás sea pues algo más objetivo, ¿no?, en sus tesis. Bueno, aquí lo tenéis también el problema de Estados Unidos, por eso digo que Occidente, por mucho que quiera, está para dar pocas lecciones. Vamos con la siguiente imagen, creo que es la quinta ya que tenemos. Y bueno, pues vamos a ir acabando. Bueno, vamos a ponerlo en grande para que veáis, como digo, todo esto le va a pagar factura a Estados Unidos y ya lo está haciendo. Aquí veis un poco cómo China está desdolarizándose. Esta palabra que a mí no me gustó mucho en su día, porque creo que es un proceso de muy largo plazo y realmente el dólar sigue siendo el activo pues predominante en las reservas globales. Pero bueno, algunos países ya están entendiendo un poco los riesgos de cola que tiene el dólar y la pérdida de confianza. Al final el dólar es un pasivo y como todo pasivo depende del emisor, en este caso el Tesoro. Hay una pérdida de confianza en el que el Tesoro pueda controlar ese déficit que estamos viendo y así mismo como utilizó el dólar como arma de guerra con esa expropiación de las reservas rusas, todo esto pues ha hecho que pierda mucha confianza el dólar. Y fijaos como China, ahí lo veis en rosa, pues ha reducido mucho sus tenencias de dólares, pero es que también lo está haciendo Taiwán, también lo está haciendo Hong Kong, también lo está haciendo Corea,
Y se mantiene, eso sí, Japón. Japón ahora mismo, que es el estado número 51, yo siempre lo digo, ¿no? De los Estados Unidos, es un protectorado, claro, de Estados Unidos. Claro, realmente pues hacen acuerdos. Pero bueno, por mucho que Japón se mantenga, o mantenga, más o menos se mantiene neutral, ni está comprando, pero tampoco está vendiendo, es decir, no está reduciendo sus tenencias, más o menos mantiene ese flat, como digo, es una financiación pasiva, así lo llamo yo. Por mucho que Japón se mantenga, si el resto de acreedores extranjeros van cayendo, pues esta desconfianza en el dólar, Estados Unidos va a tener un problema grave, insisto, pues esa falta de demanda, ¿quién la va a cubrir? Esto es sencillo de entender. Pues seguramente la banca central, que es monetización, y esto es más inflación, porque cuando la banca central crea nuevas reservas, que es dinero de nueva emisión, para financiar al gobierno, se está imprimiendo dinero, tal y cual lo conocemos, quizá no sea la expresión más sofisticada, porque hay una intermediación bancaria y es una especial arquitectura financiera, pero realmente el efecto es muy similar, ¿no? Se está imprimiendo dinero y, como digo, esto es directamente inflacionario, en un entorno donde además tenemos déficits, como digo, muy altos y se están cayendo los acreedores. Pues amigos, no creo que hay que ser un lumbreras para entender lo que va a suceder. Vamos a una década muy inflacionaria en la que estar en cash va a ser terrorífico, va a ser destruir tu patrimonio. Hay que saber invertir y hay que saber invertir bien, porque desde mi punto de vista estamos casi obligados a hacer rentabilidades nominales de más del 10%. Es decir, quizá indexarse pues ya tampoco sea una pues, estrategia tan buena como la que ha sido en los últimos lustros, y haya incluso que buscar algo más de beta, algo más de rentabilidad, y para ello pues estrategias evidentemente de gestión activa o diversificadas pues nos pueden dar ese plus, ¿no? Ahí lo tenéis, el riesgo claro. Vamos ya con las últimas imágenes, que además Estados Unidos, ya para acabar, poner la puntilla final, la última pincelada, no solo es que tenga problemas de expectativas, sino que en el propio ciclo económico está empezando a erosionar el crecimiento. Esto es el empleo. La vamos a poner en grande, pero bueno, para que sepáis, la Fed de Atlanta está dando un crecimiento para el segundo trimestre del 3,5%. En el primer trimestre tuvimos una contracción del menos 0,3%, es decir, en agregado, si hacemos un poco la media de los dos trimestres, que están muy distorsionados por la balanza comercial, tenemos ya un crecimiento exiguo en Estados Unidos. Es decir, ya está en desaceleración clara, y esto se muestra en esta imagen que veis en pantalla, que es el mercado, el paro semanal. Como veis, ya estamos cerca de las peticiones iniciales de subsidio por desempleo, que es el azul. Estamos cerca de los 250.000. Esto es cuando superemos si superamos, bien de esta cota, para mí es el nivel clave. Vamos a entrar en problemas ya de empleo, creo que severos, hay que decirlo ya, creo que en mayúsculas, que Estados Unidos está empezando a deteriorar mucho su mercado laboral. Pero es que las peticiones, ahí lo veis, de no iniciales de desempleo, sino continuadas de desempleo, que es la línea gris, fijaos la tendencia como también va en aumento. Es decir, por mucho que nos quieran mentir y quieran maquillar un poco la realidad y edulcorarla, los políticos, que es su trabajo y es a lo que se dedican, a, como siempre digo, distorsionar un poco la realidad y vendernos una película con un final feliz cuando no existe ese final feliz. Realmente el sistema laboral, el mercado laboral en Estados Unidos se está rompiendo. El crecimiento está empezando a estancarse, estamos en un ciclo de desaceleración, así que cuidado, porque a todo esto podemos poner la guinda del pastel con un problema que hasta ahora no ha tenido Estados Unidos, salvo pues puntualmente con el COVID-19, que es problemas de importante desaceleración, estancamiento económico. Y claro, si mantenemos esta inflación que hemos dicho y vamos a una especie de recesión, esto es lo que se llama una recesión inflacionaria, o en términos anglosajones, una estanflación, que esto sí que sería el peor de los mundos, similar a lo que sufrimos en la década de los 70. Rebobinar un poco, si queréis, para ver cómo fue en la década de los 70, el impacto que tuvo en el empleo y también en los mercados financieros. Vamos a ver, porque de momento, bueno, el crecimiento no hay que hablar de recesión, creo que es un poco pronto, pero si sigue aumentando el desempleo, sobre todo esa cota de los 250.000, marcarla bien en las peticiones iniciales de subsidio por desempleo, que se publican todos los jueves. Vamos a ver, porque creo que hará la métrica más importante para medir un poco el mercado laboral y el ciclo económico. Al final, el mercado de empleo es muy atrasado, pero representa muy bien el ciclo económico, así que habrá que estar muy atentos en una situación de Occidente donde la conclusión final es que no estamos, creo, para dar de momento lecciones a nadie. Con esto me despido, amigos, espero que os haya gustado. Si es así, dejad el like, como siempre, lo agradecemos de corazón. Os mando un besazo. Chao. Tesla y Nvidia no paran de subir. Tenemos al SP500 casi en máximos históricos. Quizás invertir en estos activos ahora mismo sea tirar el dinero. Pero ¿sabéis qué compañías pueden tener un potencial de crecimiento abismal? Empresas energéticas, empresas armamentísticas, por supuesto, también hablamos de empresas de inteligencia artificial, computación cuántica, economías emergentes. Todas estas las vamos a analizar en los webinars que tenemos preparados. En Trading Pro tenemos un webinar gratuito al mes. Vamos a ver todos estos temas y muchos más. ¿Queréis saber cómo apuntaros? Haz clic simplemente en el enlace que tenéis en la descripción y en el primer comentario. ¡Nos vemos!
inversión, bolsa, criptomonedas. Te contamos la actualidad que mueve los mercados.